y estamos muy felices de poder estar aquí. Yo tengo el gozo de conocer el ministerio de los pastores Julio y Sandra de hace algún tiempo a través del colegio. Realmente mi primer contacto con este ministerio fue por medio del colegio, cuando estaban todavía en Santa Edelmira, y he sido testigo de la lucha, del esfuerzo, de la lucha de fe que los pastores han tenido por el ministerio del colegio. Sin embargo, con la iglesia yo no había tenido tanto contacto como hasta ahora. Vine hace un par de años, un verano, a predicar todavía en Santo Dominguito. Recuerdo que había mucho fuego allí, fuego del espíritu y fuego de la temperatura también. Hacía mucho calor en Santo Dominguito. Y luego cuando el pastor me dijo, pero mira, nos hemos mudado, ahora tenemos un nuevo local, y me trajo aquí, yo dije, oh my God, y dije, wow, yo no sabía que iba a predicar una campaña. Le dije al pastor, no, Oscar, me dice, fíjate que esto es los domingos, el Señor se mueve así siempre, amén. Así que vamos a recibir también, y estamos felices de lo que Dios está haciendo aquí por su Espíritu. Una tarea importantísima que tiene el Espíritu Santo, según dijo el Señor Jesús, es que Él nos iba a hacer recordar las palabras del Señor. Pero usted sabe que para recordar algo, primero debe tener memoria de eso, debe haber tenido una recepción previa para recordar. Yo no puedo recordar si estuve aquí en Trujillo hace 4 años y no estuve, ¿me entiende? Igual, nosotros no podemos recordar las palabras de Jesús si esas palabras no están en nuestra mente y corazón. Por eso, en este tiempo vamos a recibir la palabra ya con nuestros corazones preparados como buena tierra para luego dar fruto al 100%. Amén. Me acompañen en una oración para entregar este tiempo al Señor. Padre, gracias por esta mañana. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo se está moviendo entre nosotros y porque es cierto, podemos cerrar la puerta de nuestro cuarto, orar al Padre y tú nos vas a escuchar y vas a estar allí. Pero tú prometiste, Señor Jesús, que cuando 2 o más se reúnan en tu nombre, tú mismo ibas a estar. Y creemos, Señor, que tú mismo, Jesús, estás aquí en medio de nosotros, moviéndote, ministrando, tocando nuestras vidas, Señor, transformándonos por medio de la renovación de nuestra forma de pensar. Ayúdanos, Señor, hoy a entender tus planes para nuestra familia desde tu palabra. Gracias, Señor, te entregamos este tiempo. Amén, amén. Bien, a mí me gusta siempre enseñar un saludo donde yo voy. Me gusta dejarles un saludo nuevo como cristiano. Quiero que mires a la persona que está a tu lado fijamente con tus ojos verdes, azules, pardos. Míralo fijamente y dile así, ya no voy a ser el mismo. A ver, dile, ya no voy a ser el mismo. Y tú le contestas, más te vale que no seas el mismo. Cuidadito que no seas el mismo, porque la palabra de Dios nos advierte a no ser solamente oidores, sino también hacedores de la palabra. Amén. Hoy día vamos a ver este tema, que es el cierre de una conferencia de 3 días que hemos tenido con la familia. Empezamos el viernes en la noche, ayer sábado y hoy domingo. Y el tema de hoy se llama Liderar el hogar con respeto. Y esta ponencia o este compartir, como ve, tiene en un tema o en una exposición 3 partes: liderar, hogar y respeto. Cuando hablamos de liderar, hablamos de dirigir, dirigir, guiar, pero lo hacemos desde una perspectiva de no enviar a las personas, sino ponernos delante del grupo que vamos a liderar. El mejor líder no es aquel que envía a la gente a hacer algo, es el que se pone delante del grupo y él mismo hace y los demás le siguen el hacer. Entonces, cuando hablamos de liderar en la familia, sobre todo papá, mamá, los esposos o quienes estemos a cargo de una familia, no se refiere a que yo le envío a mis hijos a hacer algo o le envío a mi esposa o le envío a mi esposo, sino que yo me pongo en primer plano, en primera fila para hacer. Pero también cuando hablamos de liderar, hablamos de algunas preguntas que tendríamos que hacernos. Siguiente, es ¿hacia dónde nos dirigimos? ¿Hacia dónde vamos a caminar? ¿Hacia dónde vamos a llevar a este grupo humano llamado familia? ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Vamos a ser canales? ¿Vamos a ser las personas que se ponen en lo alto y de allí dar las tareas?
¿cuál va a ser nuestro estilo para liderar? ¿Cuál va a ser nuestro énfasis? Hoy, queridos hermanos y hermanas, todas las familias están yendo hacia algún punto. Todas las familias están recorriendo un camino hacia una meta. Una pregunta que te quiero plantear esta mañana es, ¿cuál es la meta hacia la cual estás dirigiendo tu familia? Como vamos a ver esta mañana, gran parte, por no decir la mayoría de familias del mundo, se están dirigiendo solamente hacia una meta materialista y han puesto la autorrealización como el gran objetivo, el gran propósito de vida de las personas. Pero ¿saben una cosa? La palabra de Dios nos dice que todo ser humano, como individuo, como familia, como sociedad, tiene una sola meta. Y le quiero recordar esto, lo que está escrito siguiente, por favor, en Mateo capítulo 7, versículos 13 al 14. Gracias, amados. Sí, un poquito más acá. Perfecto. Gracias. Muchas gracias. Perfecto. Gracias. Mateo 7, versículos 13 al 14. ¿Sí? Puede abrir su Biblia o encenderla según su uso o leerlo aquí desde esta hermosa pantalla con la cual Dios ha bendecido esta iglesia. La voy a extrañar cuando esté en mi iglesia esta pantalla. Si se desaparece, no dude de mí, no tengo cómo llevármela. Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Dile al que está a tu lado, yo soy de los pocos que encontré la puerta. Dile, yo soy de los pocos que encontré la puerta. Muchos no la encuentran. Tú y yo somos de los pocos que la encuentran. Pero se da cuenta que este versículo nos habla de dos destinos, dos lugares a donde vamos a llegar. O llegamos a la destrucción o llegamos a la vida. Déjame plantearte esta pregunta. ¿Hacia dónde estás dirigiendo tu familia? ¿Hacia la vida o hacia la destrucción? ¿Hacia dónde la has estado dirigiendo todo este tiempo? ¿Hacia dónde te dirigieron a ti cuando fuiste parte de una familia nuclear antes que formaras tu propia familia? Miren, cuando leemos estos versículos siempre pensamos solamente en una forma individual, mi salvación. Pero acabamos de decir que estamos liderando familias, estamos dirigiéndolas hacia un punto, y les mencioné que la mayoría de nosotros tristemente dirigimos la familia solamente hacia metas materiales. Pero todos nosotros, queridos hermanos, tenemos que considerar este pasaje. ¿Hacia dónde estás dirigiendo tu familia? ¿Qué camino estás recorriendo? ¿El camino espacioso, la puerta ancha que conduce a la destrucción? ¿O más bien estás siguiendo la puerta angosta, el camino angosto, la puerta estrecha que conduce a la vida y que pocos encuentran? Somos parte de una minoría escogida. ¿Cuántos dicen amén? Somos parte de un remanente elegido por Dios que nos permitió, en el mayor momento de sombras y oscuridad de nuestra vida, ver a Jesús, que es la puerta. Amén. Muchos quieren verlo y no pueden, pero Él se reveló a ti y a mí por su Espíritu Santo, por pura gracia y misericordia. Amén. Cuando hablamos del objetivo, la vida o la destrucción, hablamos de los caminos, camino ancho, camino espacioso, camino estrecho. Hablamos porque todo caminar, todo andar necesita una hoja de ruta, necesita un plano, necesita alguna forma de guiarnos. Hoy, ambos objetivos, ambos finales, nos plantean sus propias hojas de ruta. Siguiente, por favor. Y tenemos para ello que considerar qué pensamos nosotros respecto a las personas, cómo las definimos, cómo entendemos que son las personas, cuál es la naturaleza, de qué están hechos, para qué sirven, cuál es el propósito de cada miembro de la familia. Y aquí nos enfrentamos a una pregunta que puede parecer filosófica, pero que constantemente, consciente o inconscientemente, estamos respondiendo. ¿Qué es la persona humana? ¿Qué es este niño al cual crío? ¿Qué es esta persona que convive conmigo? ¿Qué soy yo?
Y el mundo nos ha dado una respuesta muy fuerte que hoy realmente abarca la mayoría del pensamiento humano. El ser humano, el hombre, es solamente materia. Solo tiene necesidades materiales y solamente debe vivir enfocado en ellas. El ser humano es solamente un estómago para llenar y una boca que consume y nada más. Pero la Biblia nos dice que el ser humano es imagen de Dios y tiene una mente para razonar y un corazón para amar y obedecer. El ser humano ha sido hecho, creado para amar a Dios con toda su mente y con todo su corazón y con toda su alma y con todas sus fuerzas. Amén. Para eso hemos sido creados. Siguiente, por favor. Pero el mundo nos dice no. El hombre es un animal racional. Su existencia, al igual que de los animales, depende de un ciclo de vida. El hombre nace, crece, se reproduce y muere. Su vida empieza en el momento que nace, cuenta desde allí. Crece y para eso necesita muchos recursos: comida, ropa, vestido, educación, vivienda, saneamiento, etc. Llega a una etapa de su vida en que puede reproducirse, tiene hijos, no importa cómo ni dónde, pero los tiene, pero finalmente va a morir. Entonces ahora hablamos de una muerte digna. Hablamos de que el hombre puede elegir cuándo y cómo se muere. En países de Europa como Holanda o Bélgica, usted puede obtener una eutanasia y decidir el día que va a morir y hacer su despedida de muerto. Sí. Hay gente que dice, voy a morir el 28 de julio porque soy bien patriota, entonces hago una reunión el 15 de julio, me despido de todos mis familiares y el 28 voy al hospital donde me aplican una inyección, un medicamento y me muero. Eso es una muerte digna, según el concepto humanista, secular, materialista del ser humano. Y ojo, muchas veces nosotros las familias, los padres, vivimos bajo este parámetro y estamos pensando solamente en las necesidades que tienen nuestros hijos, nuestros esposos, en estos términos. Creemos que el niño hay que cuidarlo desde que nace, o en el mejor de los casos desde que es concebido, y solamente nos preocupamos por darle calidad de vida pensando en su muerte. Siguiente, por favor. Pero mira lo que dice la Biblia, hermano, respecto a la persona humana, respecto a ese niño al que estás criando, a ese anciano al que estás cuidando, a ese cónyuge sobre el cual Dios te va a pedir cuentas un día. Tu vida, tu existencia y la mía, dice la palabra, empezó antes de la fundación del mundo. La Biblia dice que usted y yo hemos sido elegidos, escogidos antes de la fundación del mundo. Usted y yo no empezamos a existir delante de Dios cuando fuimos concebidos. Cuando fuimos concebidos, empezó nuestra vida biológica, empezó nuestra vida humana, la cual fue supervisada por Dios desde el embrión. Dice la palabra en el libro de Salmos, mi embrión vieron tus ojos. Mi vida no empezó cuando nací, mi vida biológica empezó cuando fui concebido. Cuando nací, la Biblia dice que yo estaba llamado a desarrollarme como Jesús, según Lucas 2:52. Dice la palabra en Lucas 2:52, y Jesús crecía en estatura, amén, crecía en sabiduría, crecía en gracia con Dios y crecía en gracia con los hombres. Crecía en 4 áreas. Físicamente, Dios se encargó de que este niño tuviera todo lo necesario para crecer y desarrollar su cuerpo, pero creció en sabiduría, conocimiento. Creció no solamente en el conocimiento de Dios, fue educado a la manera de los judíos de hace 2000 años. Creció en gracia con los hombres, creció en sus relaciones sociales y creció en gracia con Dios, creció en su relación con Dios. Jesús, cuando nació, no empezó a hacer milagros. Él tuvo que pasar por un proceso de crecer, de madurar, de aprender y de estar preparado para ejercer su ministerio. De la misma manera, nosotros debemos considerar que nuestros niños, nuestros hijos, adolescentes, las personas que viven con nosotros, tienen que desarrollar así. Pero ¿hacia dónde es el desarrollo? ¿Hacia dónde debe crecer una persona? ¿Cuál debe ser el objetivo de vida de una persona?
Dice la Biblia en Efesios 2:10 que Dios ha preparado buenas obras de antemano para nosotros. Es decir, el desarrollo auténtico, el crecimiento y la madurez, la prosperidad de una persona es moverse hacia las intenciones de Dios, no al cumplimiento de mis deseos, sino hacia las intenciones de Dios. Llega un momento en que el ser humano crece y está listo para poder tener familia. El mundo lo llama reproducirse, pero la Biblia dice que debemos hallar un cónyuge. Y dice la palabra que el que haya esposa, haya el bien y haya la misericordia de Dios. Casarse es una bendición. ¿Cuántos dicen amén? 4 nomás. Lo voy a volver a decir para la televisión y que todos nuestros amigos se den cuenta que somos matrimonios felices. Casarse es una bendición. ¿Cuántos dicen amén? Amén, por supuesto. Por ahí algunos están diciendo, pastor, yo por fe voy a decir amén. Ya, bueno, por fe está bien. No nos reproducimos, recibimos herencia de Jehová. Salmo 127:3. Quien tiene hijos recibe una herencia de Dios. Yo no soy un animalito que me reproduzco, yo recibo herencia de Dios, se llaman hijos. Amén. No envejezco, no me deterioro, recibo gloria de Dios. Mis canas son mi gloria. Y finalmente no desaparezco, no muero, sino que cierro mis ojos para comparecer ante el tribunal de Cristo, Mateo 25. Dice la Biblia que está escrito que el hombre muera una sola vez y después comparezca ante el juicio. Todos nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Las personas que han rechazado a Jesús, que no han creído en Él, que han decidido vivir al margen de Jesús, van a ser juzgados para salvación o perdición. El cristiano va a ser evaluado según las obras que hizo. Cuando usted llegue al cielo, como cristiano, el Señor tendrá ahí toda su galería de coronas y te preguntará, a ver, hijo, ¿qué hiciste con los dones, los talentos, los recursos, el tiempo, el discipulado, la iglesia que creció, el colegio de la iglesia, todas las oportunidades, los viajes misioneros que la iglesia organizó, todo lo que yo puse en tu disposición para que seas un hombre y una mujer de fruto, de ministerio, de servicio, de consagración? ¿Qué hiciste? Y ahí vendrá el juicio para nosotros. Es un juicio de evaluación, no de salvación, de evaluación. La Biblia dice que nuestras obras serán probadas por fuego para ver si traemos hojarasca, paja o piedras preciosas. Que el Señor nos encuentre llevándole piedras preciosas ese día, hermano. Hay que esforzarse, iglesia, hay que esforzarse. Siguiente, por favor. Entonces, visiones distintas de la persona humana forman hogares diferentes. Y tenemos aquí hogares sin Dios y hogares con Dios. ¿Cómo es un hogar sin Dios? Hoy en día, hermano, tenemos una fortísima carga ideológica que quiere redefinir totalmente al ser humano y tiene muchos canales para expandirse. Uno son los medios de comunicación, la música, el cine, la televisión, el internet, pero otro muy fuerte es la educación. Por eso yo me alegro y me gozo de que Pozos de Avivamiento le haya creído al Señor y esté levantando Avivamiento College. Hermano querido, Dios les habló aquí a los pastores y al liderazgo, no esperar a ser una iglesia muy grande para tener un colegio. Cuando eran todavía una comunidad, una manada pequeña, Dios les dijo, ahora. Y ahí están creciendo ambos brazos del Señor aquí, la iglesia y el colegio. La iglesia formando la conciencia de Cristo en las personas, el colegio formando la mentalidad de Cristo en las nuevas generaciones, para que la familia pueda formar el carácter de Cristo en las personas. Un equipo perfecto, aleluya. Un equipo perfecto de educación, de crianza. Nos necesitamos, iglesia. Nos necesitamos, familia. Usted necesita una escuela cristiana. Necesita estar totalmente conectado a la iglesia
porque carácter, conciencia y mentalidad de Cristo es nuestra necesidad. ¿Qué le enseña el mundo hoy a las familias sin Dios? Los padres ya no son papá y mamá, ahora se les llama adultos cuidadores. Cualquier adulto puede cuidar a un niño, por eso cualquier persona hoy puede tomar ese título con los niños. La mujer ya no es una mujer, ya no se le considera mujer, se le llama un cuerpo que menstrua. ¿Sí? Por eso es que hoy cuando usted va al aeropuerto, al menos no lo vi aquí, pero en el Jorge Chávez, usted encuentra un letrero que dice en el baño de mujeres, mujeres en todas sus diversidades. Es decir, una mujer puede tener un cuerpo que menstrua o un cuerpo que no, pero si se identifica mujer, es mujer y puede entrar en este baño. La madre ya no es una madre, es un concepto de imposición social. El machismo, el heteromachismo patriarcal ha impuesto el concepto de madre y le obliga a la mujer a tomar roles bajo opresión. Tiene que dejar de lado su propio desarrollo para ver por los niños. La madre, el concepto de madre es una imposición social. Y la meta de la familia es la supervivencia, el desarrollo, la autorrealización y finalmente una muerte digna. Hermano querido, hoy el gran paradigma del mundo es la autorrealización, es decir, el cumplimiento de todos mis sueños, todos mis objetivos, todos mis deseos. Hoy el bien y el mal ya no se definen por la moral o la ética. Hoy todo lo que yo deseo es bueno y todo lo que se oponga a mi deseo es malo. Y tristemente eso aún ocurre en la iglesia. ¿Cuántas veces los pastores tenemos que escuchar, sobre todo a hombres y mujeres jóvenes, a quien vemos con mucha proyección, hombres y mujeres jóvenes que tienen tanto potencial, con quien soñamos puedan dedicarse algún día al ministerio y dar fruto, venir y contar, pastor, he conocido a una chica, pastor, he conocido a un muchacho, qué bien, ¿a qué iglesia va? No, es que todavía, pastor, lo he visualizado, pero todavía no es cristiano. ¿Y qué haces con él? Es que, pastor, yo lo voy a convertir. Yo lo voy a convertir al muchacho. ¿En qué lo vas a convertir? ¿En sapo lo vas a convertir? ¿En qué lo vas a convertir? No, es que mi testimonio, hermano, hermana, tú no puedes estar con una persona mundana. No puedes estar con alguien que no es hijo de Dios. Pastor, es que yo los quiero, yo anhelo, yo deseo. Autorrealización. Todo lo que yo deseo es bueno. Ay, pastor, usted es malo. Usted se opone a mi felicidad. Porque yo deseo algo es mi felicidad, autorrealización. Todo lo que yo quiero es bueno. Todo lo que yo deseo es bueno. Lo tengo que tener. Y todo lo que se opone a eso es malo. Ese es el paradigma hoy del mundo de lo bueno y lo malo. Amén. La palabra de Dios dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Gloria a Dios. Pero escucha esto. Escucha esto. La palabra de Dios no dice, desea, desea, desea y cántale al Señor. No dice eso. Dice, enfoca tu corazón en Dios. Enfoca tu corazón en agradar a Dios. Enfoca en tu corazón en que Dios te lo purifique. Enfoca tu corazón en que tu corazón madure y agrade a Dios. Y vas a ver cómo Dios va a limpiar tu corazón de tal manera que tus deseos van a ser los deseos de Dios. Dejarán de ser deseos egoístas, centrados en mí mismo, para ser deseos de Dios. ¿Cómo es la familia con Dios entonces, pastor? Usted ve allí en la pantalla algunas citas. Elizabeth Elliot habla del matrimonio y el perdón, el matrimonio y el compromiso, aún a pesar de nuestra condición de pecadores. ¿Sí? El matrimonio todavía está compuesto por dos personas que luchamos contra el pecado. A mí siempre me gusta decir que mi familia somos 5 pecadores que necesitan diariamente a Jesús. Si nos despegamos de Jesús, morimos. Si nos desunimos, nos separamos del Señor Jesucristo, perecemos. Necesitamos un Salvador cada día. Necesitamos a Jesús que venga a rescatarnos de nuestra confusión, que es algo natural en nosotros. Sí, el Espíritu Santo mora en mí. Sí, yo soy nueva criatura, pero aún, dice la Biblia, hay esta ley en mis miembros.
Todavía soy una persona que tiende al error, que tiende a la confusión, que tiende a la oscuridad. Necesito a Jesús. Cuando Jesús viene, puedo perdonar. Cuando Jesús viene, me puedo comprometer. He escogido una cita de Glenn Schultz, un gran educador cristiano americano. Él tiene un libro que se llama Kingdom Education o la educación del reino. Y él tiene esta idea que nos puede guiar para entender cómo es una familia con Dios en la crianza. Dice: la crianza y educación de los niños y jóvenes debe equiparlos para cumplir con el más alto propósito de Dios para el hombre: glorificarlo y disfrutar por la vida y la eternidad. Disfrutar de Dios por la vida y la eternidad. ¿Hacia dónde estás dirigiendo a tus hijos? ¿Cuál es la meta que tú les estás planteando? Nuevamente, la perdición o la vida. ¿Qué camino estás recorriendo con tu familia? ¿El camino angosto del materialismo, del egoísmo? ¿El camino ancho, del materialismo, del egoísmo, de la comodidad, del acomodarnos a este siglo? ¿O el camino angosto de reconocer nuestra necesidad de Jesús, de vivir en perdón, en compromiso, de tener en cuenta que lo mejor que podemos conseguir en la vida es glorificar a Dios y disfrutar de Él? Aleluya. Siguiente. ¿Cómo son los hijos de una sociedad sin Dios? De repente el tamaño de la letrita no te permite leerlo, pero te doy las citas. Proverbios 30, del 11 al 13. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Esta es la generación que hoy prima en la sociedad. Esta es la generación que vemos que familias sin Dios, sociedades sin Dios, colegios sin Dios, educación escolar sin Dios, educación universitaria sin Dios, está formando. Generaciones que se creen perfectas, que se creen que no se les debe corregir ni llamar la atención. Generaciones que se creen superiores a las generaciones pasadas. Compartí con los grupos los días previos que el 77% de los niños entre 7 y 13 años consideran que saben más que sus padres de tecnología. Por lo tanto, desde muy pequeños ellos empiezan a verlos como, mi papá, mi mamá no lo sabe todo, son medios tontitos, yo soy más inteligente que ellos. ¿Se da cuenta? Esa es la generación de una sociedad sin Dios. Romanos 1:28 dice: por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Dios los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. 29, se llenaron de toda clase de perversiones. ¿No es eso lo que vemos hoy en día en las calles, hermanos? Este mes comienza a nivel mundial el mes del orgullo, el Pride. En todo el mundo se levanta estas personas que han optado por el homosexualismo a lucirse en las calles. Los canales de televisión se visten de los colores del Pride. Hay películas, series, las casas comerciales, las grandes firmas tienen campañas comerciales con este motivo, porque nos hemos llenado de toda clase de perversiones, de pecados, avaricia, odio, envidia, y sigue la lista. Y no es el noticiero de la mañana, es la descripción de una sociedad sin Dios y de los hijos de esta sociedad sin Dios. ¿Me está escuchando? Nuevamente repito la pregunta: ¿qué camino estás recorriendo con tu familia? ¿El camino ancho, el camino cómodo, el camino que es fácil de transitar, que te lleva hacia la muerte, el camino que comienza con pensar que tomar en cuenta a Dios es una tontería? Yo hablo con familias cristianas y les digo: ¿por qué no envías a tu hijo o hija a un colegio cristiano? Ay, no, ¿para qué? ¿Para qué? Si igual van a aprender matemática aquí como allá, lenguaje aquí como allá, es lo mismo. No es lo mismo. Porque en un colegio cristiano aprenden las ciencias tomando en cuenta a Dios.
Y si tú tomas en cuenta a Dios en todo lo que aprendes, la ciencia, la comunicación, las artes, entonces tú no estás pensando ni actuando como si reconocer a Dios fuera una tontería. Le estás enseñando al niño a reconocer a Dios en todo, reconocer la soberanía y el gobierno de Dios en todo. Por tanto, estamos formando una mente cristiana que se va a alejar de esto. Pero cuando la educación y la crianza dice es una tontería tener a Dios en todo, esta es la consecuencia siguiente. Y eso nos lleva a considerar qué metas tenemos para nuestro liderazgo familiar y espiritual. ¿Qué debería yo tener? En educación le llamamos el perfil del estudiante. Es decir, ¿qué espero yo de mi hijo, de mi hija, cuando termine mi proceso de crianza sobre él? ¿Qué metas me he planteado? Bueno, algunos papás dicen, bueno, pastor, con que se lave los dientes, tienda la cama y se bañe 3 veces por semana, ya está, ¿no? O sea, ya lo hice, ¿no? Con que mi hijo termine el colegio, bien. Con que mi hijo termine la universidad, estaré logrado. ¿Esas son tus metas? Ese es el camino ancho, pues, hermano. Estamos hablando, querido hermano, que la meta que debemos plantearnos tiene que ver con equipar a nuestros jóvenes para que cumplan los altos propósitos de Dios para el ser humano, glorificarle, deleitarse en Él, vivir para Él. Quiero plantearte este documento rápidamente, son 12 puntos. Michael Farris escribió este documento, ¿verdad?, llamado Las metas de liderazgo familiar espiritual. Te lo voy a leer. Quiero que tú en tu corazón te preguntes, ¿estoy apuntando a esto en la crianza de mi hijo y mi hija? ¿Estoy teniendo en cuenta esto como un objetivo urgente para ellos? Se lo voy a leer rápidamente, usted lo tiene en la pantalla. 1, primera meta, mi hijo estará seguro de su salvación. 2, mi hijo amará y entenderá la palabra de Dios. 3, mi hijo conocerá, obedecerá voluntariamente las normas de Dios respecto a lo que es bueno y lo que es malo. 4, mi hijo estará caminando de manera madura con Dios. 5, mi hijo sabrá cuál es su don espiritual personal y su llamamiento por Dios. 6, mi hijo sabrá enseñar verdades espirituales a otros. 7, mi hijo será un testigo eficaz. 8, mi hijo pasará tiempo con Dios diariamente. 9, mi hijo habrá desarrollado un corazón de siervo. 10, mi hijo será autodisciplinado. 11, mi hijo estará en comunión con una iglesia local y, escúchame, bajo su autoridad. 12, mi hijo entenderá el poder de la oración. ¿A cuál de estos 12 le estás apuntando? ¿Cuál de estos 2 objetivos son tus objetivos de crianza de tus hijos? Porque yo cuando hablo con papás y mamás, todos estamos soñando con el hijo médico, el hijo abogado, el hijo ingeniero. Todos estamos soñando con el hijo con la maestría, el doctorado, con el hijo del buen sueldo, con la hija que se autorrealiza, con la hija que es independiente. Todos estamos soñando con esto, pero muy pocas personas estamos apuntando aquí. Ay, pastor, son muchos puntos 12. Con que cumplamos 6, gloria a Dios, hermano. Pero ¿cómo le apuntas? ¿Cómo quieres llegar al alto de la montaña si le apuntas a la falda del cerro? Apunta al pico, hermano, tal vez lleguemos a la mitad. Amén. Esto son los objetivos que como familia debemos tener. Este es el objetivo de vida. Este es el camino angosto. Esto es lo que la iglesia, la escuela y la familia deben trabajar unidos para lograr. Un grave problema que tenemos hoy en la familia cristiana es que tiene la intención, pero a veces la iglesia no le discipula adecuadamente para este fin. Y si la iglesia discipula al enviar al niño a un colegio secular, escucha todo lo contrario a esto y se produce en la mente del niño en formación un caos. Y finalmente termina escuchando al que pasa más tiempo con él.
¿Me escuchó? Un niño pasa 5 o 6 horas diarias en la escuela, 5 días a la semana, 30, 35 horas. Llega a casa y papá está trabajando y mamá también. Y son las 7 de la noche y el papá se conecta a Zoom para su maestría y la mamá se pone a hacer las cosas de la casa. ¿Y cuándo el papá y la mamá son la influencia sobre ese niño para lograr esos objetivos? ¿Cuándo y cómo? Estamos, hermanos, ante un desafío muy serio. Por favor, yo no he venido a condenarte ni a decirte si estás haciendo bien o mal. Yo vengo a exponer la palabra de Dios. El Espíritu Santo tiene que estar hablando a tu corazón y al mío, y Él debe convencernos de nuestro pecado, de nuestra necesidad de rectitud. Amén. Pero también que vamos a ir a un juicio y vamos a dar cuentas de esto. A ver, Oscar, ¿qué hiciste con tus hijos? No, Señor, mis hijos grandes profesionales. Oraban diariamente, sirvieron al Señor, fueron parte de una iglesia, se sometieron a la iglesia, dieron fruto para el Señor. ¿Dónde están las almas salvadas de tus hijos? Bueno, Señor, es que los chicos estaban ocupados haciendo empresa, tú sabes. ¿Sí? ¿Y dónde está el fruto de esa empresa? ¿Dónde están las fundaciones que bendijeron a los pobres, frutos de esa empresa? ¿Dónde está? ¿Para qué vivieron tus hijos, Oscar? ¿Para la autorrealización? Pero fueron a la iglesia desde chiquitos. ¿Y hacia dónde se condujeron? ¿Hacia dónde los llevaste? Liderar, conducir, guiar, estando delante. La familia en estos términos. Pero hablamos de un tercer elemento, respeto. Respeto. Siguiente, por favor. ¿Cómo podemos guiar y liderar con respeto? Dice la palabra, Efesios 5:21. Sométanse unos a otros por reverencia a Dios. La gran pregunta es, ¿quién manda a quién en la familia? ¿Quién debe obedecer a quién? ¿Quién debe dar las órdenes? Amén. Yo también, pastor, lo mismo. ¿Estamos en el mismo espíritu o bajo la misma opresión? Las dos cosas. La palabra de Dios nos habla de un ambiente que debemos tener en la casa. El ambiente se llama reverencia a Cristo. Reina Valera le dice temor de Dios. Amén. Debemos ser conscientes que somos hijos de un Padre amoroso, tierno, compasivo, pero temible. Amén. Es temible. Él tiene el poder para con un parpadeo desaparecer esta tierra. Nos ama. Se compadece de nosotros. Dice la Biblia, recuerda que somos barro. Lo tiene bien presente. Él sabe que no somos ángeles. Sabe que somos imperfectos y nos ama con pasión. Pero es temible. Yo tengo que considerar que nuestro Dios es santo. Amén. Es santo. Y sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Entonces, ese ambiente, ese reconocimiento es el que debe estar presente en mi hogar siempre y debe ser la base para un sometimiento mutuo. Es decir, el hogar debe tener una visión de equipo. Esta palabra sometimiento, en el idioma original en griego, Pablo la utiliza, la extrae del lenguaje militar. La palabra sometimiento que leemos aquí se extrae del lenguaje militar. Y te explico por qué. No es que Dios quiera que tengamos un hogar de generales y subordinados, ¿ya? No es ese el sentido. Pero cuando uno entra al ejército o un cuerpo policial y te dice alguien que es hijo y nieto de policías, el individuo deja de pertenecerse a sí mismo para ser parte del cuerpo, batallón o ejército al cual se ha asimilado. Él ya no decide nada para sí. Toda su vida se rige ahora en función a la necesidad de ese cuerpo militar del cual pertenece. Cuando la Biblia nos dice que debemos someternos unos a otros por reverencia a Cristo, nos está diciendo que yo, al ser parte de una familia, dejo mis derechos y mis necesidades individuales a un lado para pasar a considerar las necesidades de la familia como prioritarias. ¿Amén? Cada vez los amenes son más bajos, no sé por qué. ¿Estoy diciendo algo que usted no esté de acuerdo? Piña, hermano. Si usted sabe cómo soy, ¿para qué me invita? Pero entonces el hogar no se trata de
aquí se come lo que yo traigo y se hace lo que yo digo. No. Aquí buscamos lo mejor de Dios para todos nosotros. Amén. Aquí se come lo que Dios provee y se hace lo que la Biblia dice. Eso es. Esa es la norma para el hogar. Y nos sometemos, nos consideramos, nos respetamos. La Biblia dice, hay en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Dice la palabra, Él se despojó, se humilló y consideró a los demás como superiores a sí mismo. En mi hogar, yo considero o lucho por eso, para que en mi corazón yo considerar a mi esposa, a mis hijos, como más importante que yo mismo. Eso es someterse unos a otros en el temor de Cristo. Y eso es el ambiente. Siguiente, por favor. Vamos a ir hasta el final porque voy a comentar algo. Siguiente. Una más. Una más. Vamos a quedarnos ahí. En el hogar, entonces, nos consideramos unos a otros superiores. No nos consideramos, yo no me considero mejor que mi esposa o mis hijos. Explicamos una de estas noches que la autoridad es poder delegado de Dios para beneficio de las personas que están bajo esa autoridad. No es para mi beneficio como padre o esposo, es para el beneficio de mi esposa y de mis hijos. Amén. No es para abusar de la fuerza, es para que ese poder de Dios fluya y bendiga a los miembros de mi familia, no para aprovecharme yo de la posición. Entonces, queridos hermanos, cuando vivimos de esta manera, nosotros podemos entender nuestras relaciones matrimoniales de una manera distinta, nuestras relaciones familiares. Quiero leer la primera cita, que es del pastor Ted Tripp. Él tiene un libro muy lindo que se los recomiendo, se llama ¿Cómo pastorear el corazón de tu hijo? Y dice el pastor Tripp las siguientes palabras: uno de los llamamientos más importantes que Dios ha dado a los padres consiste en mostrar la grandeza, la bondad y la gloria de Dios a sus hijos. Cuando nuestros hijos nos ven, ¿qué ven? ¿Personas peleando? ¿Personas ocupadas en su autorrealización? ¿Personas preocupadas en proveer todo lo material? ¿Personas afanadas por las necesidades? ¿Personas que hablan mal de las autoridades de la iglesia? ¿Personas que no llegan jamás a involucrarse en la iglesia lo suficiente? ¿Saben? Algunos consideran que la iglesia es como un auditorio, donde yo voy, escucho. Otros creen que es como un grifo. Voy, me conecto a la manguera y me relleno de poder. Otros creen que la iglesia es como un club. Voy, asisto, participo de las cosas bonitas. Hermano, la iglesia es un cuerpo al cual nos sometemos. Creo que está fallando el sonido atrás. ¿Pueden subir un poquito el volumen? Atrás sobre todo, ¿sí? Lo voy a volver a decir. La iglesia no es un club al cual te asocias, no es un auditorio en el cual te entrenas, no es una estación de energía en la cual te recargas, es un cuerpo al cual te sometes. Amén. Eso es la iglesia. Eso es la iglesia. Eso es la iglesia. Entonces, cuando mis hijos ven que sus padres tienen el gobierno del hogar, por supuesto, pero están sometidos a Dios, a su palabra, pero además hay personas con autoridad, que son los pastores de tu iglesia, y ven que los papás tienen esta relación fluida con los pastores y los consideran a la hora de tomar decisiones importantes en su proceso de búsqueda de Dios, esto es mostrar la gloria de Dios en nuestros hijos. Amén. Esto es mostrar la grandeza y la bondad y la gloria de Dios. Yo muchas veces he recurrido a mis pastores cuando he fallado, cuando me he enfrentado a crisis como padre y no he sabido qué hacer. He ido a buscar a mi pastor. Pastor, he fallado. Siento que hice mal. Recuerdo una vez, mi hijo era adolescente, él hizo algo que me desagradó y me excedí
mal, muy mal en mi castigo con él. Lo hice muy mal, y me sentí morir. Y al día siguiente no, esa tarde llamé a mi pastor, necesito hablar contigo, vente mañana. Fui, me quebranté delante de él y él me dijo algo, me dijo: Óscar, tu hijo no solo es tu hijo, es tu hermano. Y tú eres su hermano mayor. Y él te está viendo a ti como un modelo. Y él está esperando recibir de ti lo mejor. Pídele perdón, explícale por qué te enojaste, busquen juntos a Dios. Me alivió ese consejo, me alivió. Yo me pude encerrar en mí mismo, pude buscar solución por mí mismo. No era un niño, ya era pastor, supuestamente tenía la madurez para hacerlo, pero la iglesia es el cuerpo al que te sometes. La iglesia es el lugar donde tú encuentras la bondad y la gloria de Dios, y como padres estamos llamados a mostrarle eso a nuestros hijos, ser alimentados de la palabra, tomar la intención con nuestro cónyuge. Vamos a mostrar a nuestros hijos quién es Dios. Cuando Dios ideó el matrimonio, queridos hermanos, Él lo ideó para que cuando los niños crecieran y preguntaran: papá, mamá, ¿quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Tú le dijeras: Dios es amor. Ya, chévere, pero ¿cómo es eso? Así como tú ves que yo amo a tu madre y doy mi vida por ella, así Dios te ama a ti. Y así como tú ves a tu mamita que me respeta y se somete a mí, así quiere Dios que tú te sometas a Él. Nosotros te vamos a reflejar a ti quién es Dios, su bondad, su gloria y su amor. ¿Amén? Ese es el propósito. John Piper, que es uno de mis autores favoritos, dice, en un libro buenísimo, El Pacto Matrimonial, se lo recomiendo: un esposo cristiano no ve a su esposa como una mujer a quien manipular o dominar, sino un tesoro a quien servir y proteger. Un esposo cristiano no ve a su esposa como una mujer a quien manipular o dominar, sino un tesoro a quien servir y proteger. Amén, varones. Varones, solo varones. Levante su mano, varón, y diga conmigo: yo veo a mi esposa. Dígalo, varones, yo veo a mi esposa no como una mujer a quien manipular o dominar, sino como un tesoro a quien servir y proteger. Hermano querido, el mandamiento de amar no es para la esposa, es para el hombre. ¿Saben por qué? Porque Dios sabe cuán duros somos nosotros. Dios sabe cuán heridos hemos sido nosotros. Dios sabe cuánto modelo pecaminoso, cuánto patrón de pecado hemos visto por generaciones y seguimos observando en los hombres. Entonces Dios nos dice: enfoca tu corazón en amar. Abre tu corazón a mi amor de padre, para que tú puedas amar a tu esposa y a partir de allí amar a tus hijos. Tienes que dejar de ver a tu mujer como un ser útil para verla como tu tesoro, a quien proteger, a quien servir. Cuando la Biblia le ordena al hombre: ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, la pregunta es: ¿cómo amó Cristo a la iglesia? ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Y claro, sí, dio la vida y murió en la cruz, pero ¿saben lo que hizo Cristo por la iglesia? Se hizo siervo de la iglesia. Y la palabra siervo, para que la podamos entender mejor hoy, es la palabra sirviente. El esposo es, según la palabra de Dios, el sirviente de la esposa. Somos. Pero claro, el mundo sin Dios, lo que vimos, ¿no? La sociedad sin Dios nos dice: no, el hombre es el que debe dominar, es al cual se le debe atender porque él es el proveedor. Pero como ahora el modelo económico está cambiando,
Entonces los hombres nos encontramos, los que hemos sido formados de esta manera, incómodos en un mundo que ya no entendemos. Pero la verdad es esta, hermano. El hombre debe servir y proteger a su esposa. Entonces la esposa puede responder con amor. La esposa puede confiar en el hombre a tal punto que puede seguir la dirección y las instrucciones de su esposo. Amén. Ya no estamos desconfiando unos de otros. La mujer puede confiar en el amor de su esposo y perdonar cuando el esposo falla. Mujeres, ser como Jesús es aprender a perdonar a aquellos que nunca se disculparon. Sí, los esposos, los hijos, vamos a fallar, mujer, vamos a fallar. Yo tengo una esposa que tiene un corazón hermoso. Anita no solamente es una mujer hermosa en lo físico, me encantan sus ojos, me encanta su pelo, yo vivo enamorado de ella, pero lo que me atrajo de ella siempre desde un principio fue su corazón bueno, su corazón tierno, su corazón compasivo, su corazón limpio, que es un corazón que lamentablemente yo he herido muchas veces. He fallado. Mis hijos han herido ese corazón muchas veces, pero ella ha sabido perdonar, aun cuando de pronto no le pedimos disculpas en el momento o quizás nunca lo hicimos. Ella no es una mujer resentida, no es una mujer dolida, es una mujer que ama, que responde también a alguien que vive para servirle y protegerle. Con todos mis errores, yo vivo para servir y proteger a mi esposa. Amén. Vivo para eso. Entonces tenemos una relación, amén, gloria a Dios. Y vamos terminando aquí. Tenemos una relación, nuevamente, compuesta por dos pecadores. Personas que fallamos todo el tiempo, pero que por la gracia de Dios podemos amarnos, protegernos, perdonarnos. Su Espíritu Santo llena nuestros corazones y nos permite andar en el amor, en la verdad. Nos ha permitido formar dos adultos ahora, que no solamente han logrado sus metas profesionales para la gloria de Dios, se esforzaron muchísimo y lo lograron ellos, trabajaron toda su carrera, hicieron su propia economía, sino que además aman, temen y sirven a Dios hoy siendo adultos. Amén. Mi hijo tomó una excelente decisión, se enamoró de una chica maravillosa que ama a Dios, que teme a Dios, y juntos están formando un hogar con la ilusión y el sueño de servir a Dios, pero todo esto es gracia de Dios. Amén. Gracia de Dios sobre dos pecadores que nos rendimos un día delante de Dios para decirle: Señor, gracias porque tú nos has ubicado, como dice Salmo 68, a los solitarios en medio de una familia. Amén. Y en la familia, mira lo que dice el Salmo 68 de la familia: Dios ubica a los solitarios en familias, pone en libertad a los prisioneros y los llena de alegría. La familia es el lugar donde hallamos libertad, donde hallamos alegría, donde hallamos liberación. Amén. Esa es la familia. Estábamos solos, estábamos perdidos. Y Dios dijo: ven, tengo para ti una mujer maravillosa, tengo para ti un hombre especial, tengo herencia y tesoros para ustedes, los hijos. Vengan para ser libres y alegres, vengan. Esta es la familia. Aquellos rebeldes que rechazan el modelo de Dios para la familia vivirán en un desierto, serán abrazados por el sol, quemados, consumidos. Pregunta final: ¿hacia dónde diriges a tu familia? ¿A la libertad y a la alegría o hacia el desierto que los consuma? ¿Hacia la vida o hacia la destrucción? ¿Qué camino vas a tomar? ¿El camino angosto de seguir al Señor, su Espíritu y su palabra? ¿O el camino ancho de seguir tus deseos, tus sueños y tu realización? ¿Qué camino vas a tomar hoy? Mi oración es que escojas a Jesús. ¿Oramos para terminar? Amado Dios, te damos gracias por este día, un día especial, Señor. Un día que tú has preparado desde antes de la fundación del mundo. Tú tenías una cita con nosotros hoy, aquí.
en tu santuario, en tu casa, Señor, en esta casa dedicada a la oración, en esta casa dedicada a buscar la presencia y la gloria de Dios. Señor, me conmoví hoy en la mañana al recordar que tú nos diste un huerto y lo desechamos, que elegimos la tierra bajo maldición, que solo brotaba cardos y espinos, pero tú nos amaste tanto, Señor, que te convertiste en una semilla que brotó aún en medio de esta tierra, y hoy nos ofreces un árbol de vida del cual alimentarnos y ser renovados y avivados. Señor, venimos con nuestras familias como están. Tú conoces hacia dónde nos hemos estado dirigiendo. Tú conoces qué camino hemos estado tomando. Si el camino ancho, cómodo, popular, el camino que no toma en cuenta a Dios, que piensa que tomar en cuenta a Dios es una tontería, pero que dirige a la destrucción, o el camino angosto, el de la puerta estrecha, el que pocos hallan, el camino de seguir a Jesús cada día, tomando la cruz, negándose a sí mismo, pero que conduce a la libertad, a la alegría y a la vida. Señor, perdónanos hoy por haber tomado el camino ancho. Perdónanos por habernos conformado a este siglo. Perdónanos, Señor, por haber rechazado la autoridad de tu palabra y de la iglesia. Perdónanos, Señor, por haber vivido al margen de ti en el área de la familia. De pronto, Señor, hemos tenido una vida muy dedicada a las cosas de Dios, pero la familia la dejamos al margen. Perdónanos por esto, Señor. Y te pedimos, oh Dios, que nos perdones, los limpies, nos cambies y renueves nuestra visión. Queremos, Señor, tener la vida, la alegría y la libertad como objetivos para nuestra familia. Queremos liderarlos hacia ese objetivo. Gracias por esta iglesia, gracias por el esfuerzo que está haciendo, Señor, de levantar familias de libertad y alegría, por levantar familias que se conduzcan por el camino estrecho, por levantar familias, Señor, y a través de estas familias tú puedas sanar nuestra tierra, sanar nuestra sociedad que está muriendo. Gracias, Señor. Bendice a cada miembro de esta iglesia que da su tiempo, su ofrenda, su esfuerzo, sus sueños, su dedicación por extender tu reino en Trujillo. Gracias, Señor. Bendice este lugar en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, amén. Pastor Julio. Amén. Gracias. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Familia, vamos a despedirnos, no sin antes orar por el pastor Oscar. Padre, gracias por este siervo tuyo, este hombre formado para bendecir familias, para bendecir nuestra patria. Donde vaya la unción, Señor, el poder de tu Espíritu esté sobre él. Que tú le hables claro, que tú le abras el camino, que cada paso que dé, Señor, él sepa que es el paso en el que tú estás. Señor, gracias por su familia, gracias por lo que tienes en adelante. Dale la seguridad de que tú velas por él y de que tú seguirás con su descendencia en el respaldo, en el ministerio. Gracias, Señor, por la unción que le has dado a él, a su esposa, para trabajar con jóvenes, con niños, en colegios, con familias, con matrimonios. Señor, te pedimos que eso se ensanche, que vaya a niveles más grandes y mayores, que aún él pueda escribir, Señor, las cosas que tú estás poniendo en su corazón y en su espíritu, y que tú le des a él la certeza de que es lo que tú quieres que él haga, más que lo que él quizás en algún momento soñó, sino que él esté haciendo lo que tú estás poniendo en su corazón. Que escriba, escribe, dice el Señor. Llena esas páginas de lo que yo te he dado, de lo que he producido en ti. Gracias, Señor. Que esa unción sea la que da testimonio de que estás en el camino de papá, haciendo conforme a su propósito. Gracias, Padre. Te pedimos que lo lleves con bien a casa,
lleno del Espíritu Santo, saciado, satisfecho de haberte servido, pero con retos de seguir haciendo patria en el nombre poderoso de Jesús. Bendecimos su familia y su descendencia en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Esa pluma fina de Señor. escribiente, pastor. Gracias, Jesús. Amén, amén. Gracias, Señor. Amén. Amén. Amén.